empieza la carrera política y en esta ocasión vamos a tener un súper analista que justamente nos hable de lo que viene y lo que puede pasar. Mundo Ejecutivo presenta. Hoy vamos a tratar varios temas y entre ellos lo más importante, cómo ven las perspectivas políticas, las campañas políticas que están a punto de empezar. No se vayan. Y bueno, pues me da muchísimo gusto presentar a un hombre con un carisma inigualable, pero sobre todo con un conocimiento grande en política. Está con nosotros Ferdinand Recio. ¿Cómo estás? Él es socio de GCA, por supuesto. ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por la invitación y pues listos para platicar de lo que quieras tocar el día de hoy. No, y además usted es entrón. Pues no nos queda de otra en este tema político en México. A ver, ¿qué? Empiezan las campañas, se levanta la veda y ya empiezan. Correcto. A partir del 4 de abril. ¿Qué viene? Vienen tiempos complicados, como todos lo sabemos en México, vivimos un país polarizado, una elección en la que si bien el presidente no participa en las boletas, la realidad es que participa en el sentir popular. Pareciera que estamos copiando el modelo americano, donde hoy vivimos un prosistema, antisistema, no importa qué candidato sea el que esté en la boleta electoral. Yo incluso, y los invito a todos a que pregunten si alguien sabe quiénes van a ser sus candidatos y la inmensa mayoría te dice, no lo sé. Pero todo el mundo sabe que va a votar por alguien, porque en estos momentos quiere o apoyar al actual gobierno o ir en contra del actual gobierno. En este ambiente polarizado me parece que estamos ante una realidad compleja, peligrosa, en un proceso que además el crimen organizado lo ha invadido, ha matado a 61 políticos desde que comenzó el proceso electoral. Terrible. Entonces, en este ambiente enrarecido y casi de cisma en muchas instituciones, pues viene un reto para México, pero también una oportunidad. Pero una oportunidad entonces para todos. Estamos hablando de que la gente no sabe por quién va a votar, pero sí por qué partido. Pues tal vez ni siquiera por qué partido, sino tal vez por lo que represente el voto. Hoy hablamos de alianzas que transmiten poco. No hemos escuchado propuestas concretas al día de hoy de ninguna de las alianzas. Ya sea la de Juntos Hacemos Historia, que llegó al poder en el 2018 con un nombre muy similar, que hoy prácticamente la propuesta es continuidad a lo que estamos haciendo. Y del lado contrario va por México y algunos esfuerzos parecidos en donde la realidad lo que dice es vamos por quitar a lo que está y regresar al modelo anterior. Nada más que el modelo anterior tampoco gustó mucho, entonces hoy el electorado me parece que está escogiendo no necesariamente por su mejor opción, sino por lo menos peor, o cuando menos pareciera que ese es el sentir popular. Pero ¿tú crees que esto ha mermado en el ánimo de la gente, en positivo, es decir, para salir y votar, levantar ese abstencionismo? Bueno, siempre la elección intermedia es una elección que tiene poca participación. Normalmente las grandes participaciones se dan cuando se elige al presidente de la República. La realidad es que como el presidente de la República, sin estar en la boleta, está en el imaginario de la sociedad, es muy probable que tengamos una mayor participación que la que normalmente tenemos. ¿Cuál es el gran reto? El tema del COVID. Estamos hablando de que en el mejor de los casos y cumpliéndose los pronósticos que han dado en el gobierno, estaríamos hablando de 25 millones de mexicanos vacunados para el día de la elección. Y no son necesariamente cuadros completos de vacunación, son parcialmente vacunados. Eso habrá que ver qué tanto impacta para que la gente salga o no a votar el próximo 6 de junio, ¿no? Oye, y las mujeres se convierten en esta ocasión en muchas posibilidades. ¿Qué opinas? La historia les hace justicia. Si bien después de muchas décadas en la que claramente ha habido un papel relegado de las mujeres, hoy por cuota, tristemente tuvo que ser una cuota, y lo digo de verdad con tristeza, es de enojo saber que como país tuvimos que forzar que hubiera mujeres, porque hay mujeres preparadas en todos los ámbitos y que lucen. Hoy vamos a ver al menos 8 mujeres en las distintas gobernaturas por cada partido, por cada alianza. Las probabilidades son muy buenas para varias de ellas. Yo creo que podríamos estar pensando que pasaremos de 2 a 6 o hasta 7 gobernadoras al término de esta elección. Y es el momento en el que pueden realmente sacar la casta por México y dar mejores resultados que lo que hemos visto, ¿no? Pero también hay cosas enloquecidas como Lupita Jones, ¿no? Pues también creo que la necesidad de atraer al voto ha llevado a muchos partidos políticos a
unirse a esfuerzos que no necesariamente son los más preparados, pero sí los más llamativos para lograr corregir algo que tienen hoy como deficiencia todos los partidos. No hay cuadros. Y como no hay cuadros, no se formaron personas para gobernar, pues ¿a quién invitas? A aquel que ya todo mundo conoce para gastar menos en tu campaña y con él obtener voto, ¿no? Y por eso Paquita, la del barrio y los luchadores, a ver, es que eso parece circo, por Dios. Bueno, ya tenemos el ejemplo en Morelos, ¿no? ¿Qué pasa? Correcto. La realidad, repito, es una falta de cuadros políticos. Tristemente, el país no se administra como una empresa. En una empresa, todos los mexicanos sabemos que vamos y presentamos un currículum vitae para ver si somos aptos para el puesto. En el tema político premiamos al que es más popular o más famoso. Y ese es un error histórico de México que habrá que ir corrigiendo poco a poco. Oye, pero la gente vota, no sé si por chiste o como por necesidad o por qué, pero lo hacen, votan. Votan, pero votan muchas veces por un, perdón que lo exprese así, un acarreo incluso mediático. No estoy hablando del acarreo de que gente pase en camiones y camionetas y los lleve, sino los medios de comunicación han jugado un papel importante en prepararte para algo que es como problemático para ti. Si recibes programas sociales, estás en riesgo de perderlos si no votas por el partido en el gobierno. Oye, no, tú estás en otro sector y estás siendo afectado por el gobierno. Si no sales a votar, vendrá una catástrofe para tu empresa, nos volveremos Venezuela, nos volveremos algo dramático. Hoy esa presión mediática te lleva a, tengo que ir a votar. Oye, ¿por quién votas? No lo sé, pero tengo que ir a votar. Insisto, no conozco, de verdad, y lo digo con profunda tristeza, a más de 3 amigos que me digan, creo que sí sé quiénes se apuntaron para ser mis diputados federales. Todo el resto de la gente dice, y pues por el que pueda votar, ¿no? Claro. Da igual. Oye, el nombrecito más famoso. El que esté de moda. Exacto, no te vayas. Rápidamente vamos a ir un corte, pero regresamos con más de Mundo Político. En la edición de marzo de la revista Mundo Ejecutivo, Sergio Ramírez, abogado penalista y promulgador de paz, revela cómo dirige sus esfuerzos en construir un sistema de justicia que permita traer paz al país mediante la reconciliación. En la sección Mundo Político presentamos un panorama de las próximas elecciones que pueden impulsar una agenda de paridad de género en los cargos públicos en el país. Asimismo, en esta edición, podrás conocer el ranking de los 50 bancos más importantes del país, los cuales encontraron fortaleza en el mundo digital en estos tiempos de pandemia. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre el ahorro para el retiro, una herramienta financiera que solventará la prosperidad en el futuro de los mexicanos. Además, abordamos el sentir de los dirigentes en la industria fitness nacional, que prepara su recuperación para los siguientes meses con innovación y disposición por apoyar en la calidad de vida de las personas. En este mes de la mujer, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a las directivas y ejecutivas que marcan la diferencia en los negocios. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Seguimos en Mundo Político con Ferdinand Recio y me da, además de mucha emoción escucharte, ya vamos a entrar a lo caliente. Los partidos nuevos, futuros, ¿se quedan, se van? Uy, esa sí es una pregunta. Ya sé, porque ya sé. Es una pregunta de apuesta muy alta. Pues échele. Yo creo que 2 no tienen riesgo. Okay, ¿qué son? Lo creo por el Partido Encuentro Solidario, lo creo por el Partido Fuerza Social por México, que incluso en algunas encuestas hoy de algunas gobernaturas pintan más que algunos partidos de abolengo, o cuando menos, si estuvieran solitos y no sin alianza, algunos ya estarían hasta desaparecidos. Veo como el PRD. Como el PRD, por ejemplo, el Partido del Trabajo, que de no ser por Fernández Noroña, en muchos lugares ya hubiera desaparecido. El Partido Verde, ni lo menciono porque ese sí de verdad tienen un arte para siempre estar presentes en alguna alianza que los mantenga. Pero veo difícil para redes sociales progresistas el escenario. La verdad es que lo veo difícil. Creo que es un partido que además inició con graves conflictos en su interior, que tuvo un cambio de dirigencia poco antes de obtener el registro, que incluso, me parece, en el escenario electoral ha tenido fugas hacia otros, y eso es complicado. Creo que el poder sindical que está, pues, aunque se quiera negar, ahí detrás de Fuerza Social por México, o el poder
de comunidades religiosas que existen alrededor del Partido Encuentro Solidario les puede dar el soporte necesario para sobrevivir sin problema el registro. Exacto. E incluso me parece que han logrado algo que es muy interesante, y lo digo hasta para Movimiento Ciudadano, han logrado integrar cuadros que han sido desaprovechados por los partidos de siempre. Porque lo que ha sucedido es que los partidos en sus alianzas pues dejaron de ser las plataformas para muchas personas. Y eso les ha permitido al PES, a Fuerza Social por México y a Movimiento Ciudadano adoptar gente que no está ya contenta con el partido que se fue en una alianza, porque yo soy panista, me tocó un prista, pues yo no juego con él, ¿quién me abre la oportunidad? O al revés, o perredista, o incluso morenistas, que de pronto quedaron en segundo lugar de la encuesta, encuestas que además ni siquiera vieron, y que dicen, pues, el que me dé la oportunidad. Y esto les abre un espacio importante, sobre todo estos dos partidos, para crecer. Redes sociales me parece que puede obtener varios registros de partido local, porque tiene muy focalizada la fuerza en el tema magisterial, sobre todo en algunos estados. Veo difícil que logre el registro a nivel nacional. Oye, Morena. Hijo. No, sí, Morena. ¿Qué quieres saber de Morena? Pues cómo le va, cómo le va, porque sabemos que la vez pasada llegó. ¿Qué le siguen a esas gobernaturas, que son 15 además? Bueno, hay que partir de la base de que vamos a una elección que tendría que ser la peor para Morena, por varias razones. Uno, desgaste, el gobierno desgasta. La coyuntura no es la ideal, le tocó pandemia, trae problemas de crisis económica, ya los traía desde antes de la pandemia, no surgieron por la pandemia. Es decir, la caída del empleo, el tipo de cambio, el problema energético, no surgió por el COVID. Venía en caída libre y además lo recrudeció el COVID. Esos dos factores bastarían para que cayeras. Y además vas a 15 estados donde no eres la fuerza política. Es decir, la fuerza política Morena está más basada en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en la propia Ciudad de México, en el Estado de México. Vamos hacia los estados que históricamente son controlados por los grupos del PAN y del PRI, que en caso de perder en esta elección, pues prácticamente estarían siendo borrados del mapa electoral en términos de poderes ejecutivos. Tal vez en el legislativo todavía tengan cierto peso, pero en términos de poderes ejecutivos, pues estarían perdiendo, ¿no? El caso de Baja California, por ejemplo, que es de los que está gobernando Morena, aún así lo está reteniendo en las encuestas y lo retiene, pues pareciera cómodamente. El PES pues, parece que es el único que le podría dar pelea en Baja California, con una figura bastante polémica como es Jorge Hank, pero terriblemente polémica. Pero al final una figura política de mucho arraigo en el Estado. Y un empresario que ha hecho mucho, además, también. Correcto, así es. Bien o mal, lo ha hecho. Lo ha hecho, sin duda. En el caso de Acción Nacional, pareciera que salvo 3 estados, los demás se le pueden ir completos. Y en el caso del PRI, pudiera sufrir una verdadera catástrofe. Porque ganaría en las alianzas, pero con candidatos del PAN en algunos lados, ¿no? Los candidatos del PRI no se ven muy sólidos en ninguno de los estados. Lamentable, porque me parece que además el PRI, y lo digo con profundo respeto a quienes son candidatos, y aprecio a muchos de ellos. Y conoces a muchos. Aprecio a muchos de ellos. Me parece que los están mandando al matadero a perfiles extraordinarios. Perfiles que nunca se les dio la oportunidad y que hoy, ante la necesidad de competir contra Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, deciden lanzarlos por fin al ruedo tratando de ganar. El problema es que pues no tienen la estructura hoy necesaria para poder competir, ¿no? Me parece que Morena crece. Híjole, justamente eso te iba a decir. ¿Crece o decrece? Pero sin duda... En términos de poder ejecutivo, no tengo la menor duda, va a crecer. Y va a crecer, repito, porque no puede caer. Claro. Porque vamos a 15 estados donde realmente no gobierna. Es decir, prácticamente cualquier victoria es crecimiento para Morena. Si bien... Vamos a pensar en el escenario del 6 de junio, llega el PREP, nos dan las 10 de la noche y alguien nos dice, no, es que perdió o ganó la oposición 9 estados. La realidad es que no estaría ganando la oposición. Estaría la oposición perdiendo varios estados porque solo retiene 9. Y en términos de legislativo, la realidad es que la alianza de Morena es muy fuerte en gran parte del país, porque hoy sigue habiendo un voto de confianza hacia el proyecto presidencial. Y la realidad es que si bien creo que es mayoría la gente que está en contra del proyecto presidencial, también es cierto que no se ha generado una oposición que sea capaz de atraer ese voto.
porque hoy realmente no sabes por quién votas. Tú puedes ser de derecha o de izquierda y no saber si realmente por el que estás votando es de derecha o de izquierda, o si tiene tus principios, si tiene tus valores o tiene tus creencias. Entonces, esa dualidad te impide realmente salir emocionado a votar. Y eso es difícil para el proceso electoral. Pero regresas al voto por el partido. Ya, si no conoces, pues, este es mi partido, ¿no? El problema del voto por el partido es que tal vez eso funciona bien en el voto duro, que cada vez ha sido menos. Sí, claro. Porque cada vez hay gente que se empieza a preparar más, que tiene mejores estudios y que dice, oye, pues este partido tampoco me dio nunca los resultados que yo esperaba, entonces ni aquel, pues no voto por ninguno, o acabo votando por el que creo que los castiga y voto por la opción más rara que puede llegar a haber con tal. Ahí es donde es la oportunidad de los partidos pequeños, ¿no? De haber un crecimiento con estas figuras ciudadanas que además habría que darles la oportunidad. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte. Otra breve pausa y regresamos rápidamente porque vamos a hablar del INE. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. ¿Sabes qué es lo peor? Estamos de regreso y bueno, a ver, el INE, porque el INE todos los días nos da sorpresas y además estamos en un proceso complicado y creo que lo que más nos preocupa como sociedad es su credibilidad, porque todos los días el Ejecutivo lo desdeña y pone en duda lo que es y para lo que sirve. A ver, entremos un poquito a la historia del INE, ¿no? El INE surge porque vivimos en un sistema político basado en la desconfianza. Mientras nuestro país vecino del norte lo acaba de sufrir y hoy se dan cuenta que no tienen tal vez a las autoridades y a este sistema tan organizado de elecciones, México es exactamente más avanzado que Estados Unidos, por increíble que parezca, en materia electoral, sí. Porque está basado en la desconfianza. El INE al final es coordinado por consejeros que siempre se nos vendió la idea de que eran ciudadanos. ¿Por qué consejeros ciudadanos? Pues porque, claro, cualquier mexicano es ciudadano mexicano, pero todo mundo tiene su corazoncito y tiene un aprecio especial por algún partido político, por alguna amistad política, por alguien que te genera más confianza. Y lo que hemos vivido históricamente desde la creación de las autoridades electorales es una cuota a los distintos partidos políticos. Históricamente, el Senado de la República, en base a cómo está conformado, decide, oye, pues en estos momentos somos mayoría nosotros, nos tocan 3, en este periodo nombramos 3 consejeros, pues 2 yo, 1 tú, o 1, y vamos proponiendo. Si bien es cierto, son figuras académicas respetadas, son figuras de la iniciativa privada, en algunos casos respetadas, o incluso con experiencia en gobierno, porque los he llegado a ver, la realidad es que estamos hablando de un consejo con simpatías políticas, como lo es la ciudadanía. Sería ilógico pensar que alguien no tenga preferencia, nos pasa como en el fútbol. Claro. Si quisiera ser el árbitro de un partido, de una final, pues ese señor le va a alguien. ¿A quién sabe? Pero le va a alguien. Y uno espera que tengan la madurez política y la madurez intelectual los consejeros y la responsabilidad para tomar decisiones. Me parece que estamos ante un INE bastante plural, que creo que es tan plural que cae en estos conflictos, porque hoy chocan sus consejeros y lo que pareciera está imperando en México es este sistema de polarización que evita el diálogo. Lo vemos en el Congreso, lo vemos en el INE, lo vemos en la Corte y lo vemos en cualquier institución en México. El INE hoy se enfrenta a este reto, pero me parece que tiene que cuidar y conservar lo que es. Y los mexicanos tenemos la obligación de defenderlo. Defenderlo porque al final hoy es el garante. A mí cuando alguien me dice es que hay fraudes en las elecciones, les digo, oigan, somos los ciudadanos los que hacemos las elecciones. Son ciudadanos los que cuentan los votos, los que se forman, el que te toca para ir de escrutador, secretario o presidente de casilla, los representantes de partidos políticos. Es decir, hoy hacer un fraude en México es un fraude de la ciudadanía a la ciudadanía. No hay un sistema electrónico de voto como en Estados Unidos que alguien pueda meterle un virus al software.
Aquí realmente estamos hablando de ciudadanos ejecutando la elección. Tiene un reto muy duro enfrente el INE y está bajo ataque sin duda, todo el tiempo por todos los partidos políticos, no solo por el gobierno. Pero es una manera del Ejecutivo de desacreditarlo y eso me aterra, ¿sabes? Sí, sin duda. El problema es que estamos ante un Ejecutivo que ha desacreditado todo. Es decir, o eres conmigo o estás contra mí. Y en ese ambiente político, pues es difícil pensar que iba a ser la excepción con el Instituto Nacional Electoral. Era de esperarse. Lo grave es que todos caigamos en el juego. Eso es lo que tenemos que impedir todos los demás ciudadanos, ¿no? Y salir en su defensa. Me parece que incluso hoy partidos políticos que están en alianza con el presidente requieren al INE y necesitan del INE. Y por lo tanto, yo quiero pensar que esos consejeros electorales y sus simpatías lograrán estar integradas para defenderlo. Las decisiones de la semana pasada son muy complicadas y habrá que ver cuáles son las reacciones políticas por ello. Híjole, me haces pensar en cómo vamos a llegar a la elección, en qué punto vamos a llegar y en qué momento va a estar el INE cuando esto suceda. Yo creo que el INE va a estar bien. El problema es cómo vamos a estar la ciudadanía respecto al INE. No tanto el INE, me parece que el INE tomará las decisiones correctas. Sobre la apreciación, ok. El problema va a ser cómo lo vemos nosotros al INE. El tema de los plurinominales es el mejor ejemplo. Yo he escuchado hasta el cansancio, oye, es que cambiaron las reglas políticas. No, la regla del 8% está en la ley, no la inventó el INE. Lo que hizo es un lineamiento para cómo cumplir eso. Si no estás de acuerdo, impúgnalo. No está cambiando las reglas. Ha sido tal el manejo mediático de la información que hoy, en lugar de analizar hechos como los que presentan ustedes, que son un medio muy serio, pues la verdad es que las redes sociales han difuminado una cantidad de fake news que hacen que la gente no entienda ni lo que está pasando y decida atacar o criticar algo que ni siquiera está sucediendo. Entonces, me parece que el problema no es tanto el INE como la percepción de las acciones del INE que permeen en el ambiente gracias a este control mediático o de redes sociales que hoy influyen tanto en México. ¿Habrá voto de castigo y hacia quién? Sin duda, ambos lados. Hay que recordar que, insisto, el gobierno cansa, desgasta. Estamos ante 15 gobernadores que no eran de Morena, salvo uno. Los demás gobernadores pues, representan a la oposición y traen un desgaste. Muchos de ellos serán castigados en las urnas y que el vencedor será Morena. Creo que en la parte de diputados federales pasará al revés. Habrá un voto castigo en muchos distritos a Morena por el desgaste gubernamental de Morena y veremos algunos distritos ganarlos por la oposición. Creo que en el Congreso no le irá tan mal a la oposición, pero en los gobiernos estatales les puede ir muy mal. Lo que platicabas. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Ojalá y todos los ciudadanos se dediquen a estudiar quiénes son los candidatos en los próximos días para tomar una decisión más responsable. Una decisión que va a depender también de que ellos tengan una buena promoción, que se den a conocer y que no quieran irse por abajo como se me hace que va a ser con Margarita Zavala. Cero campo y cero nada, vámonos discretos. Para eso están las pluris ya bastante garantizadas. Pues sí. Muchas gracias por venir. A ti por la invitación. Opciones, análisis y este gran invitado. Nos vemos la próxima semana. Por favor, síganos en redes sociales para que nos digan qué les parece y qué más quieren escuchar. Gracias por estar en Mundo Político. Mundo Ejecutivo presentó